Mamá, honestamente, eres demasiado vieja para este tipo de aventura. ¿Por qué no te quedas en casa descansando mientras nosotros conquistamos el monte Harrison? Va a ser un verdadero desafío y no queremos que nos retrases o que te lastimes. Esas fueron las palabras exactas que mi hija Jessica me dijo por teléfono el martes pasado por la noche, su voz cargada de ese tono condescendiente que había llegado a despreciar durante los últimos años. El dolor de sus palabras me golpeó más fuerte que cualquier golpe físico. Ahí estaba yo, a los 63 años, siendo desestimada por mi propia hija como si fuera una pieza frágil de porcelana lista para romperse al menor toque. Me quedé sentada en mi cocina, agarrando el teléfono tan fuerte que mis nudillos se habían puesto blancos, escuchándola continuar su monólogo sobre cómo el viaje familiar de senderismo al monte Harrison era realmente más adecuado para la generación más joven. Siguió explicando cómo mi hijo Roberto había estado de acuerdo con su evaluación y cómo ya habían hecho arreglos para el fin de semana sin incluirme en ninguna de la planificación. La forma casual en que me dio esta noticia, como si fuera lo más natural del mundo excluir a su madre de una actividad familiar, me dejó sin palabras por varios momentos largos. «Te tomaremos muchas fotos, mamá», añadió Jessica, como si eso, de alguna manera, compensara el ser dejada atrás. «Podrás ver todo lo que vimos cuando regresemos. Tal vez incluso podamos hacerte un bonito álbum de fotos». La condescendencia que goteaba de su voz era inconfundible. Esto no era preocupación por mi bienestar. Esto era que ellos me veían como una carga, un inconveniente que manejar en lugar de un miembro de la familia que incluir. Después de colgar ese teléfono, me senté en silencio por lo que se sintió como horas, aunque probablemente fueron solo 20 minutos. El reloj de la cocina marcaba los segundos mientras yo procesaba lo que acababa de pasar. Mis propios hijos, las personas que había criado, por las que había sacrificado y a las que había apoyado a través de cada desafío que la vida les había presentado, acababan de relegarme a las gradas de mi propia familia. No habían preguntado sobre mi nivel de condición física, mi experiencia o mi deseo de participar. Simplemente habían decidido, sin ningún aporte mío, que yo era demasiado vieja, demasiado débil, demasiado responsabilidad para unirme a ellos en lo que se suponía que era una aventura familiar. Cuanto más lo pensaba, más enojada me ponía. No el tipo de enojo explosivo y gritón, sino la furia fría y calculadora que viene de ser profundamente lastimada por personas en las que confías. Jessica y Roberto no tenían idea de lo que estaban hablando. Veían a una mujer de 63 años y automáticamente asumían que ya había pasado mi mejor momento, lista para la mecedora y las siestas de la tarde. No tenían ni idea sobre la vida que había vivido, los desafíos que había superado o la fortaleza que aún poseía. Lo que hacía su desprecio aún más insultante era el hecho de que ninguno de ellos tenía experiencia real en senderismo. Jessica trabajaba en marketing y pasaba la mayor parte de su tiempo detrás de un escritorio, ocasionalmente yendo al gimnasio, pero nunca empujándose más allá de su zona de confort. Roberto era un ingeniero de software que consideraba una caminata por el vecindario como ejercicio. Sin embargo, de alguna manera, se habían autoproclamado expertos sobre quién era capaz de manejar un sendero de montaña y quién no. Pensé en todas las veces que los había apoyado, alentado y nunca había sugerido que fueran incapaces de lograr algo que se propusieran. Cuando Jessica quiso correr su primer 5K hace 3 años,
A pesar de no tener experiencia corriendo, yo estaba ahí, en la línea de meta, animándola. Cuando Roberto decidió empezar a escalar rocas a los 35 años, a pesar de su miedo a las alturas, yo lo llevaba al gimnasio de escalada cada semana hasta que ganó confianza. Siempre había sido su mayor animadora, creyendo en sus habilidades incluso cuando ellos dudaban de sí mismos. Pero ahora, cuando se trataba de un simple viaje de senderismo, no podían extenderme la misma cortesía. Ni siquiera podían darme la oportunidad de demostrarme a mí misma o tomar mi propia decisión sobre si estaba preparada para el desafío. Habían tomado esa decisión por mí, y el mensaje era cristalino. Yo era vieja, era débil y ya no era bienvenida en sus aventuras. La dinámica familiar que había llevado a este momento no se había desarrollado de la noche a la mañana. Durante los últimos años había notado un cambio sutil en cómo mis hijos me trataban. Comenzó con cosas pequeñas, ofreciéndose a cargar mis compras cuando yo era perfectamente capaz de manejarlas yo misma, sugiriendo que no debería manejar de noche, aunque mi visión estaba bien, recomendando que contratara a alguien para ayudar con el trabajo de jardinería que había estado haciendo yo misma durante décadas. Cada incidente por sí solo parecía preocupación amorosa, pero tomados juntos pintaban un cuadro de dos hijos adultos que habían decidido que su madre estaba entrando en su declive y necesitaba ser manejada de acuerdo a eso. Había tratado de abordar este patrón antes, pero mis preocupaciones siempre eran descartadas con frases como «solo nos preocupamos por ti» o «queremos asegurarnos de que estés segura». Lo hacían sonar tan razonable, tan cariñoso, que comencé a cuestionar si estaba siendo demasiado sensible. Tal vez realmente solo estaban velando por mis mejores intereses. Tal vez debería estar agradecida de tener hijos que se preocuparan tanto por mi bienestar. Pero este incidente del senderismo había desgarrado el suave barniz de su preocupación y revelado lo que realmente había debajo. Me veían como una responsabilidad, alguien a quien proteger y manejar en lugar de incluir y respetar. Habían decidido que yo era demasiado vieja para ser una participante completa en actividades familiares y se sentían completamente justificados al tomar esa decisión sin consultarme. La historia de mi relación con actividades al aire libre habría sorprendido a mis hijos si se hubieran molestado en preguntar. En mis 20 y 30 años, antes de que el matrimonio y la maternidad consumieran cada momento de vigilia de mi vida, había sido toda una aventurera. Pasaba los fines de semana escalando rocas en los parques estatales locales, hacía viajes de campamento en solitario que duraban días, e incluso una vez completé una expedición de mochilero de 3 días a través de la sección del sendero Apalache que pasaba por nuestro estado. No era una ama de casa sedentaria que nunca te había puesto pie en un sendero de senderismo. Era alguien que había dejado temporalmente de lado su amor por la aventura al aire libre para enfocarme en criar una familia. Incluso durante los años ocupados de crianza, había tratado de mantener mi conexión con la naturaleza y el acondicionamiento físico. Llevaba a Jessica y Roberto a innumerables caminatas por la naturaleza cuando eran pequeños, enseñándoles a identificar diferentes tipos de árboles, aves y flores silvestres. Íbamos a viajes familiares de campamento cada verano, donde yo era quien armaba las tiendas, encendía las fogatas y navegaba los senderos. Era la madre que los alentaba a trepar árboles, explorar lechos de arroyos y empujar sus límites físicos de maneras seguras pero desafiantes.
Después de que mi esposo falleció hace 5 años, realmente había aumentado mi actividad física como una forma de lidiar con el dolor y la soledad. Me uní a un club de senderismo para mujeres mayores de 50, comencé a tomar clases de yoga 3 veces por semana e inicié entrenamiento de fuerza con un entrenador personal que se especializaba en trabajar con adultos mayores. Mi médico había elogiado repetidamente mi nivel de condición física en los chequeos anuales, notando que tenía la salud cardiovascular de alguien 20 años menor y la densidad ósea de una mujer de 40 años. Pero de alguna manera, ninguna de esta información había penetrado la narrativa que mis hijos habían construido sobre mí. En sus mentes, me había transformado de su madre capaz y aventurera en una mujer anciana, frágil que necesitaba protección del mundo. Veían cabello gris y asumían fragilidad. Notaban que estaba en mis 60 y concluyeron que mis años activos habían quedado atrás. Habían creado una versión de mí que encajaba con sus expectativas de lo que una mujer de 63 años debería ser, en lugar de ver quién realmente era. El viaje al Monte Harrison originalmente había sido mi idea. 3 meses antes, había mencionado a Jessica durante una de nuestras llamadas semanales que había visto hermosas fotos de la montaña en línea y pensé que sería una maravillosa salida familiar. Ella había parecido entusiasmada en ese momento, diciendo que hablaría con Roberto sobre planificar algo. Nunca imaginé que cuando dijo salida familiar, ella no se refería a todos nosotros juntos. Nunca imaginé que tomarían mi sugerencia y la convertirían en una aventura solo para adultos que excluía a la persona que la había propuesto en primer lugar. Durante las siguientes semanas había escuchado fragmentos de su planificación a través de menciones casuales en nuestras conversaciones. Jessica había comprado nuevas botas de senderismo y estaba investigando las mejores rutas de senderos. Roberto había comprado una mochila de alta gama y estaba estudiando mapas topográficos del área. Claramente estaban tomando la expedición en serio y poniendo considerable esfuerzo en sus preparativos. Lo que más dolía era que estaban haciendo toda esta planificación sin pedir mi aporte, a pesar del hecho de que yo probablemente tenía más experiencia real en senderismo que ambos combinados. Comencé a darme cuenta de que esto realmente no se trataba del Monte Harrison en absoluto. Esto se trataba de la percepción que mis hijos tenían de mí y su necesidad de protegerme de experiencias que consideraban demasiado desafiantes o peligrosas para alguien de mi edad. Se habían autoproclamado como los árbitros de lo que era apropiado para que yo hiciera, y se sentían completamente cómodos tomando decisiones sobre mi vida sin consultarme. El viaje de senderismo era solo el ejemplo más reciente y visible de un patrón que se había estado construyendo durante meses. La conversación con Jessica había tenido lugar un martes y estaban planeando salir para su aventura de senderismo el siguiente sábado por la mañana. Eso me daba 4 días para descubrir cómo iba a responder a esta situación. Podía simplemente aceptar su decisión, quedarme en casa y esperar a que regresaran con sus fotos e historias. Podía expresar mi decepción y esperar que cambiaran de opinión, aunque basándome en el tono de Jessica durante nuestra llamada telefónica, eso parecía poco probable. O podía encontrar una manera de demostrar que sus suposiciones sobre mis capacidades estaban completamente equivocadas. Mientras me sentaba ahí en mi cocina ese martes por la noche, mirando el teléfono que acababa de colgar, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor y la decepción aún estaban ahí, pero se estaban uniendo con algo más.
una feroz determinación de demostrar que mis hijos estaban equivocados. Pensaban que yo era demasiado vieja, demasiado débil, demasiada responsabilidad para manejar un sendero de senderismo. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. Caminé hacia mi laptop y abrí el sitio web del Parque Estatal Monte Harrison. Estudié los mapas de senderos, leí las calificaciones de dificultad y revisé el pronóstico del tiempo para el próximo fin de semana. El sendero principal hacia la cumbre estaba calificado como dificultad moderada, con una ganancia de elevación de aproximadamente 2.800 pies sobre una distancia de 4.2 millas. Era desafiante, pero definitivamente dentro de mis capacidades, especialmente considerando el entrenamiento que había estado haciendo con mi club de senderismo durante los últimos meses. Cuanto más investigaba, más confiada me volvía en mi habilidad de no solo completar la caminata, sino de hacerlo mejor de lo que mis hijos probablemente lo harían. Sabía por experiencia cómo marcar mi ritmo en ascensos empinados, cómo conservar energía para el viaje de regreso y cómo leer las condiciones climáticas y el terreno. Entendía la importancia de la hidratación adecuada, el equipo apropiado y las precauciones de seguridad. Más importante aún, tenía la fortaleza mental que viene de años de empujar a través de desafíos físicos y no rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Mis hijos, por otro lado, estaban abordando esto como una aventura divertida de fin de semana, sin entendimiento real de en lo que se estaban metiendo. Tenían el entusiasmo de principiantes, pero carecían de la experiencia y conocimiento que viene de años de senderismo real. Probablemente estaban planeando atravesar el ascenso tan rápido como fuera posible, tomar algunas selfies en la cumbre y luego luchar para bajar con músculos adoloridos y pies doloridos. Esa noche me quedé despierta, formulando un plan que enviaría un mensaje que mis hijos nunca olvidarían. No iba a discutir con ellos o tratar de cambiar sus mentes sobre incluirme en su viaje. En su lugar, les iba a mostrar exactamente de lo que esta supuestamente frágil mujer anciana era capaz de lograr por sí sola. Si pensaban que el Monte Harrison era demasiado desafiante para mí, yo lo abordaría sola y les demostraría que estaban espectacularmente equivocados. El miércoles por la mañana llamé a la estación de guardabosques del Parque Estatal Monte Harrison para obtener información detallada sobre las condiciones del sendero, requisitos de permisos y recomendaciones de seguridad para excursionistas solitarios. El guardabosques con quien hablé fue increíblemente útil y parecía impresionado en lugar de preocupado cuando mencioné mi edad y experiencia en senderismo. Recomendó comenzar la caminata muy temprano en la mañana para evitar tormentas de la tarde que eran comunes en el área durante esta época del año, y sugirió que me registrara con la oficina del parque para que supieran esperarme de regreso a cierta hora. Pasé el miércoles por la tarde reuniendo y revisando todo mi equipo. Saqué mis botas de senderismo bien usadas, las que había comprado hace 15 años y había probado en docenas de senderos por toda la región. Empaqué mi mochila de día con todos los esenciales: capas extra de ropa, suministros de primeros auxilios, herramientas de navegación, silbato de emergencia, linterna frontal, baterías extra, bocadillos de alta energía y mucha agua. Cada artículo tenía un propósito y había sido probado en aventuras de senderismo previas. El jueves manejé hasta el Monte Harrison para familiarizarme con la ubicación del inicio del sendero y la situación de estacionamiento. Quería eliminar cualquier variable
que pudiera ralentizarme o causar problemas el día de mi caminata real. El viaje tomó aproximadamente 90 minutos desde mi casa, lo que significaba que necesitaría salir de casa alrededor de las 4:30 de la mañana para llegar al inicio del sendero a las 6 de la mañana y comenzar a caminar al amanecer. El inicio temprano también aseguraría que estaría bien en mi camino, montaña arriba, antes de que mis hijos incluso llegaran a lo que probablemente sería 1 hora de inicio mucho más tarde. Estudié los marcadores de sendero y leí la información publicada en el inicio del sendero, tomando fotos con mi teléfono para poder revisar los detalles de la ruta en casa. El sendero estaba bien marcado y parecía estar en buenas condiciones, con mantenimiento reciente evidente en la maleza limpiada y puentes de madera reparados sobre cruces de arroyos. Las condiciones climáticas para el sábado estaban predichas como ideales, temperaturas frescas matutinas calentándose a mediados de los 70% la tarde, con cielos despejados y viento mínimo. El viernes por la noche recibí un mensaje de texto de Roberto que hizo que mi sangre hirviera de nuevo. Hola mamá, estamos listos para nuestra gran aventura mañana. No nos esperes despierta. Probablemente no regresaremos hasta tarde el domingo, ya que estamos planeando acampar el sábado por la noche y hacer algo de exploración el domingo por la mañana. Espero que tengas un buen fin de semana relajante en casa. El desprecio casual de su mensaje, combinado con la suposición de que yo estaría sentada en casa esperando a que regresaran, reforzó mi determinación de seguir adelante con mi plan. Puse mi alarma para las 4 de la mañana y me fui a la cama temprano, aunque estaba tan energizada por la anticipación que me tomó bastante tiempo quedarme dormida. En mi mente seguí visualizando la caminata por delante, el ascenso constante a través del bosque, el adelgazamiento gradual de los árboles mientras ganaba elevación, el empuje final hacia la cumbre rocosa y el momento en que tomaría esa foto triunfante con la vista montañosa extendida detrás de mí. Ya podía imaginar las expresiones en las caras de mis hijos cuando vieran la evidencia de lo que su madre, demasiado vieja, había logrado. El sábado por la mañana llegó frío y despejado, con estrellas aún visibles en la oscuridad previa al amanecer mientras cargaba mi equipo en el auto. Sentí una mezcla de emoción nerviosa y satisfacción sombría mientras manejaba por las calles vacías hacia la autopista. Para cuando mis hijos probablemente apenas se estuvieran despertando y pensando en el desayuno, yo ya estaría varias millas arriba del sendero de montaña. El viaje al Monte Harrison pasó rápidamente, lleno de música rock clásica en la radio y el aclarar gradual del horizonte oriental. Llegué al estacionamiento del inicio del sendero exactamente según el horario y me complació ver que era la primera excursionista del día. La soledad se sintió perfecta. Este iba a ser un logro en solitario, logrado a través de mi propia fuerza y determinación, sin nadie más para presenciar o validar la experiencia excepto yo misma. Me tomé unos minutos para hacer algunos estiramientos ligeros y ajustar mi equipo una última vez. Luego me registré en el registro de sendero y oficialmente comencé mi caminata a las 6:15 de la mañana. La primera sección del sendero serpenteaba suavemente hacia arriba a través de un denso bosque de robles y arces, con vislumbres ocasionales del pico de la montaña visibles a través de aberturas en el dosel. El aire matutino era fresco y limpio, lleno de sonidos de pájaros comenzando sus rutinas diarias y el suave susurro de pequeños animales moviéndose por la maleza. Mi ritmo se sintió cómodo y sostenible,
lo suficientemente rápido para hacer buen progreso, pero controlado suficiente para conservar energía para las secciones más desafiantes por delante. Este era el ritmo que había desarrollado a través de años de experiencia en senderismo. Comenzar conservadoramente, encontrar tu cadencia natural y confiar en tu cuerpo para mantener ese ritmo durante la duración del ascenso. Era un enfoque completamente diferente de lo que sospechaba que mis hijos intentarían, que probablemente involucraría comenzar demasiado rápido y quemarse antes de llegar al punto medio. Mientras subía más alto, el bosque gradualmente comenzó a cambiar de carácter. Los árboles de madera dura dieron paso a coníferas y el aire se volvió notablemente más delgado y fresco. El sendero se volvió más rocoso y empinado, requiriendo colocación de pies más cuidadosa y uso ocasional de mis manos para equilibrio en secciones de trepar. Este era el tipo de terreno que separaba a los excursionistas experimentados de los guerreros de fin de semana, y me sentí completamente en casa navegando los desafíos. Aproximadamente 2 horas después de la caminata, encontré a mi primer compañero excursionista del día, un joven hombre de unos 20 años que estaba descendiendo el sendero a un ritmo rápido. Se veía sorprendido de verme y se detuvo para preguntar si estaba bien y si necesitaba alguna asistencia. Le agradecí por su preocupación, pero le aseguré que estaba bien y tenía experiencia con este tipo de senderismo. Su expresión sorprendida cuando le dije que me dirigía hacia la cumbre me hizo preguntarme qué suposiciones había hecho sobre mis capacidades basándose en mi apariencia. El encuentro con el joven excursionista me recordó todas las veces durante los últimos años cuando extraños habían hecho suposiciones sobre lo que podía o no podía hacer basándose únicamente en mi edad y apariencia. Estaba el empleado de la tienda de comestibles que insistía en cargar mis bolsas al auto a pesar de mis protestas de que era perfectamente capaz de manejarlas yo misma. Estaba el asistente del estacionamiento que me advirtió que tuviera cuidado al caminar por una superficie de asfalto perfectamente normal, como si pudiera tropezar y caer en cualquier momento. Estaban las innumerables instancias de personas hablándome más lenta y fuertemente de lo necesario, como si el avance de la edad automáticamente significará pérdida auditiva o declive cognitivo. Pero lo que más dolía eran las suposiciones similares viniendo de mi propia familia. Mis hijos habían absorbido los estereotipos de la sociedad sobre el envejecimiento y me los aplicaron sin jamás detenerse a considerar si esos estereotipos coincidían con la realidad de quién era o de lo que era capaz de hacer. Veían a una mujer de 63 años e inmediatamente saltaban a conclusiones sobre fragilidad, limitación y la necesidad de protección de los desafíos de la vida. Mientras continuaba subiendo, pensé en todas las formas en que había tratado de mantener mi independencia y vitalidad en los años desde la muerte de mi esposo. Había elegido deliberadamente quedarme en nuestra casa familiar en lugar de mudarme a una comunidad de jubilados. A pesar de la presión sutil de ambos hijos para reducir hasta algo más manejable, había mantenido los proyectos de mantenimiento del hogar, continuado manejando yo misma a donde necesitaba ir, viajado sola a visitar amigos en otros estados y mantenido un calendario social activo lleno de actividades que disfrutaba. Nada de eso parecía importar a Jessica y Roberto. Habían decidido que yo estaba entrando en una fase de vida que requería su manejo y supervisión, y se sentían con derecho a tomar decisiones sobre lo que era mejor para mí
sin consultarme o respetar mi propia evaluación de mis capacidades. La exclusión del viaje de senderismo era solo la manifestación más visible de una actitud que se había estado construyendo durante meses. A las 9:30 de la mañana había llegado al enfoque final hacia la cumbre, una sección empinada y rocosa que requería trepar sobre rocas y navegar algunas cornisas expuestas. Esta era definitivamente la parte más desafiante de toda la caminata, y podía entender por qué podría intimidar a excursionistas inexpertos. Pero había lidiado con terreno similar muchas veces antes y me sentía confiada en mi habilidad de manejarlo segura y eficientemente. Me tomé mi tiempo en esta sección, planificando cuidadosamente cada movimiento y probando cada agarre de mano y apoyo de pie antes de comprometer mi peso a ello. La clave para trepar seguramente es paciencia y movimiento deliberado en lugar de velocidad y destreza atlética. Había aprendido esta lección años atrás durante mis días de escalada en roca y me sirvió bien ahora mientras me abría camino los últimos 100 pies hacia la cumbre. Exactamente a las 10:15 de la mañana pisé la plataforma rocosa que marcaba el punto más alto del monte Harrison. La vista era absolutamente espectacular, un panorama de 360 grados de colinas ondulantes, montañas distantes y valles llenos de neblina matutina que apenas comenzaba a quemarse bajo el sol que se fortalecía. Podía ver por millas en cada dirección, con senderos de senderismo, carreteras y pequeños pueblos visibles como características diminutas en el vasto paisaje extendido debajo de mí. Pasé varios minutos simplemente absorbiendo el logro y la belleza del momento. Había completado exitosamente una caminata desafiante que mis propios hijos habían considerado demasiado difícil y peligrosa para alguien de mi edad. Me sentía fuerte, capaz e increíblemente orgullosa de lo que había logrado. Esto no se trataba solo de demostrar un punto a Jessica y Roberto. Se trataba de demostrar algo importante a mí misma. Saqué mi teléfono y tomé varias fotos, incluyendo una de mí misma con el marcador de cumbre y vista montañosa en el fondo. Esta era la imagen que contaría toda la historia. Evidencia de que su madre, demasiado vieja, no solo había completado la caminata, que pensaron estaba más allá de sus capacidades, sino que lo había hecho sola y con una sonrisa en su cara. Me aseguré de que la marca de tiempo fuera claramente visible en las propiedades de la foto, para que no pudiera haber dudas sobre cuándo y dónde fue tomada. El descenso resultó ser más desafiante que el ascenso de algunas maneras, ya que caminar cuesta abajo pone diferentes tensiones en músculos y articulaciones y requiere atención cuidadosa a la colocación del pie para evitar resbalones y caídas. Pero había esperado esto y me marqué el ritmo acordemente, tomando descansos frecuentes para descansar mis rodillas y asegurar que mantuviera buena forma durante todo el viaje de regreso. Encontré a varios otros excursionistas en el camino de bajada, incluyendo un grupo de estudiantes universitarios que estaban luchando con las secciones empinadas y parecían asombrados de que yo estuviera navegando el mismo terreno con confianza y facilidad. Uno de ellos preguntó cuánto tiempo había estado haciendo senderismo, y cuando mencioné que había estado haciendo este tipo de actividad por más de 40 años, su respeto era evidente. Se sintió bien ser vista como una mujer experimentada del aire libre en lugar de como alguien que necesitaba protección de desafíos físicos. A la 1:30 de la tarde, estaba de vuelta en el estacionamiento del inicio del sendero, sintiéndome cansada pero exaltada.
Todo el viaje de ida y vuelta había tomado poco más de 7 horas, incluyendo tiempo pasado en la cumbre tomando fotos y disfrutando las vistas. Era un tiempo respetable para ese sendero particular, especialmente para un excursionista solitario que había priorizado la seguridad y el disfrute sobre la velocidad. Manejé a casa con un sentimiento de satisfacción y anticipación. Tenía la prueba que necesitaba para hacer mi punto a Jessica y Roberto y tenía curiosidad por ver cómo reaccionarían cuando se dieran cuenta de lo que su supuestamente frágil madre había logrado mientras ellos probablemente aún estaban abriéndose camino montaña arriba a un ritmo mucho más lento. Llegué a casa alrededor de las 3 de la tarde, me duché para quitarme el polvo del sendero y subí mis fotos a mi computadora para poder revisarlas apropiadamente. La foto de la cumbre había salido perfectamente, evidencia clara de mi exitoso ascenso, con la marca de tiempo mostrando que había alcanzado la cima del Monte Harrison a las 10:15 de la mañana. Me pregunté a qué hora mis hijos estaban planeando comenzar su caminata y si incluso habían salido de casa aún. Basándome en sus rutinas usuales de fin de semana, probablemente apenas estaban terminando un brunch relajado y pensando en reunir su equipo. La foto me mostraba luciendo feliz, saludable y triunfante, con el vasto paisaje montañoso extendiéndose detrás de mí. Mi equipo de senderismo era claramente visible, demostrando que esto no era alguna caminata casual, sino una aventura seria al aire libre que requería preparación y equipo apropiados. Más importante, me veía como lo que era, una excursionista experimentada que pertenecía en esa montaña y tenía todo el derecho de estar ahí. Pasé algo de tiempo seleccionando la mejor imagen y elaborando el mensaje que la acompañaría. Quería dar el tono correcto, no enojado o acusatorio, sino claro e inconfundible en sus implicaciones. Después de varios borradores, me decidí por algo simple y directo. Hermosa mañana para una caminata. Gracias por la sugerencia de probar el Monte Harrison. Las vistas desde la cumbre definitivamente valieron la pena el ascenso. Espero que también estén disfrutando su aventura de fin de semana. A las 4 de la tarde envié la foto y el mensaje a Jessica y Roberto por mensaje de texto. Luego me senté y esperé a ver cómo responderían. Me los imaginé mirando sus teléfonos, tratando de procesar lo que estaban viendo y lentamente dándose cuenta de que su madre no solo había completado la misma caminata que ellos estaban intentando, sino que lo había hecho más temprano en el día y aparentemente con menos dificultad de la que ellos estaban experimentando. La primera respuesta vino de Jessica aproximadamente 30 minutos después. «Mamá, ¿eres realmente tú? ¿Cuándo tomaste esto?» Su mensaje fue seguido inmediatamente por una llamada telefónica que elegí no contestar. Podía escuchar la confusión y preocupación en su mensaje de voz. «Mamá, por favor devuélveme la llamada. Necesitamos hablar sobre esta foto. Estoy preocupada por ti, haciendo senderismo sola así. Por favor, llámame tan pronto como recibas este mensaje». La respuesta de Roberto tomó un poco más en llegar, pero fue más directa. «Mamá, ¿qué diablos? ¿Fuiste de senderismo sola sin decirle a nadie? ¿Tienes alguna idea de lo peligroso que pudo haber sido? Estamos realmente molestos y preocupados por ti ahora mismo. Por favor, llámanos inmediatamente». Encontré sus reacciones fascinantes y algo predecibles. En lugar de estar impresionados por mi logro o reconocer que habían estado equivocados sobre mis capacidades, se estaban enfocando en su preocupación y su percepción de que había hecho algo imprudente,
no parecían poder captar que había completado exitosamente una caminata desafiante sin incidentes, demostrando exactamente el tipo de competencia y preparación que afirmaban que me faltaba. Durante la siguiente hora recibí varios mensajes de texto y correos de voz más de ambos hijos, cada uno expresando niveles crecientes de preocupación y frustración. Querían saber por qué no les había hablado de mis planes, cómo había logrado completar la caminata tan rápidamente, si había estado caminando con un grupo y si estaba bien. La ironía era espesa. Me habían excluido de su viaje familiar de senderismo porque pensaban que no podía manejarlo, y ahora estaban molestos porque les había demostrado que estaban equivocados. Decidí dejarlo servir un rato antes de responder. Parte de mí quería llamarlos de vuelta inmediatamente y explicar exactamente por qué me había sentido obligada a hacer este viaje en solitario, pero otra parte de mí sentía que merecían experimentar algo de la incertidumbre y preocupación que me habían causado. Habían tomado una decisión unilateral sobre mis capacidades sin consultarme. Ahora podían lidiar con las consecuencias de descubrir que habían estado completamente equivocados. Alrededor de las 6 de la tarde, finalmente le devolví la llamada a Jessica. Contestó al primer timbre, su voz tensa con estrés e irritación. «Mamá, ¿dónde has estado? Hemos estado tratando de contactarte por horas. Estamos realmente preocupados y molestos por toda esta situación». Le expliqué calmadamente que había estado en casa descansando después de mi exitosa caminata y que estaba perfectamente bien y no había visto necesidad de apurarme a tener una conversación sobre lo que era, desde mi perspectiva, una actividad perfectamente normal al aire libre. «Pero mamá, fuiste de senderismo sola, sin decirle a nadie. ¿Qué si algo te hubiera pasado? ¿Qué si te hubieras lastimado o perdido?». La voz de Jessica estaba subiendo con cada pregunta y podía escuchar el miedo genuino detrás de su enojo. Le recordé que había estado haciendo senderismo en solitario durante décadas, que siempre seguía protocolos de seguridad apropiados y que me había registrado con el servicio de parques para que supieran esperarme de vuelta a una hora específica. «Ese no es el punto», insistió. «El punto es que ya no eres tan joven como solías ser, y hacer senderismo sola no es seguro para alguien de tu edad. Deberías habernos dicho lo que estabas planeando para que pudiéramos haber ido contigo o al menos haber sabido dónde estabas». Me pareció notable que incluso frente a evidencia clara de que había completado exitosamente la misma caminata que ellos estaban intentando, ella aún se estaba enfocando en mi edad y supuestas limitaciones en lugar de mi competencia demostrada. Le pregunté cómo estaba yendo su propia experiencia de senderismo, y hubo una larga pausa antes de que admitiera que habían comenzado más tarde de lo planeado y estaban encontrando el sendero más desafiante de lo esperado. Roberto había desarrollado ampollas dentro de la primera hora y estaba teniendo problemas con las secciones empinadas. Habían regresado antes de alcanzar la cumbre y estaban planeando intentar de nuevo al día siguiente con un enfoque diferente. La ironía no se me perdió. Las personas que me habían considerado demasiado vieja y débil para el sendero eran las que habían fallado en completarlo, mientras yo había alcanzado exitosamente la cumbre horas antes. «Mamá, ese no es el punto», dijo Jessica otra vez cuando mencioné esta observación. «El punto es que estábamos preocupados por ti y no consideraste cómo tus acciones nos afectarían». Encontré esta declaración particularmente irritante.
dado que no habían considerado cómo sus acciones al excluirme del viaje original me habían afectado. Parecían creer que su preocupación por mí era más importante que mi deseo de participar en actividades familiares o mantener mi independencia. La conversación con Jessica continuó por otros 20 minutos, durante los cuales expresó frustración, preocupación y lo que sonaba como genuina perplejidad por mis acciones. Parecía incapaz de entender por qué me sentiría obligada a caminar el monte Harrison sola, en lugar de simplemente aceptar su decisión de que no era capaz de unirme a su viaje familiar. En su mente, ella y Roberto habían tomado una decisión razonable para protegerme de una situación potencialmente peligrosa, y yo había respondido poniéndome deliberadamente en exactamente el tipo de peligro que habían estado tratando de prevenir. Traté de explicar que su exclusión del viaje de senderismo realmente no se trataba de senderismo en absoluto. Se trataba de su actitud fundamental hacia mí y su suposición de que sabían lo que era mejor para mí mejor de lo que yo sabía. Le dije que ser despedida como demasiado vieja, sin ninguna consideración de mis habilidades reales, experiencia o deseos, había sido profundamente hiriente e irrespetuoso. Señalé que tenía más experiencia en senderismo que ambos combinados y que sus preocupaciones sobre mi seguridad parecían estar basadas en estereotipos sobre la edad en lugar de cualquier evaluación realista de mis capacidades. Pero mamá, solo estábamos tratando de cuidarte, protestó Jessica. Te amamos y no queremos que te pase nada malo. ¿No puedes entender que veníamos de un lugar de cariño? Reconocí que sus intenciones podrían haber sido buenas, pero expliqué que las buenas intenciones no excusaban el impacto de sus acciones. Ser excluida de actividades familiares debido a suposiciones sobre mis limitaciones se sentía como ser empujada a un lado y marginalizada, sin importar si esa era su intención. También señalé que si realmente estuvieran preocupados por mi seguridad, podrían haber preguntado sobre mi experiencia en senderismo, discutido los desafíos específicos del sendero del monte Harrison o sugerido formas de modificar el viaje para acomodar cualquier preocupación que pudieran haber tenido. En su lugar, simplemente habían decidido que yo era demasiado vieja y me excluyeron completamente, sin ningún aporte mío sobre mi propia evaluación de mis habilidades o mi disposición a asumir el desafío. La conversación terminó sin ninguna resolución real. Jessica dijo que necesitaba hablar con Roberto sobre la situación y que probablemente querrían tener una reunión familiar para discutir lo que había pasado. Le dije que estaba abierta a esa conversación, pero que necesitaba incluir reconocimiento de cómo su decisión original me había afectado, no solo enfocarse en sus preocupaciones sobre mi viaje de senderismo en solitario. Durante los siguientes días, recibí llamadas de seguimiento de ambos hijos. Roberto fue más directo al expresar su enojo por lo que veía como mi comportamiento imprudente, mientras Jessica continuó enfocándose en su preocupación e inquietud. Ninguno de ellos parecía dispuesto a reconocer que mi exitosa finalización de la caminata demostraba que su evaluación original de mis capacidades había estado equivocada. Se mantuvieron enfocados en el hecho de que había caminado sola sin informarles, lo que veían como peligroso e inconsiderado. Lo que más me impactó sobre estas conversaciones fue cómo revelaron la profundidad de su actitud paternalista hacia mí. Parecían creer genuinamente que su preocupación por mí les daba el derecho de tomar decisiones sobre mis actividades y que yo debería haberlos consultado
antes de emprender una caminata desafiante. Se habían autoproclamado como guardianes de mi seguridad y bienestar, sin ningún reconocimiento de que yo era un adulto competente que había estado tomando mis propias decisiones sobre riesgo y aventura por más de 6 décadas. Comencé a darme cuenta de que el incidente del senderismo era solo un síntoma de un problema mucho más grande en nuestras dinámicas familiares. Mis hijos habían hecho la transición de verme como su madre capaz e independiente a verme como alguien que necesitaba su protección y supervisión. Habían hecho esta transición sin consultarme o considerar si yo estaba de acuerdo con su evaluación de mis necesidades cambiantes. Me estaban tratando como una niña que no podía ser confiada para tomar decisiones apropiadas sobre mi propia vida. La reunión familiar que Jessica había mencionado finalmente tuvo lugar el domingo siguiente, con ambos hijos viniendo a mi casa para lo que describieron como una conversación seria sobre la situación. Me preparé para esta reunión organizando mis pensamientos y decidiendo qué puntos más quería comunicar. No estaba interesada en defender mi decisión de caminar el monte Harrison sola. Esa decisión había sido vindicada por el resultado exitoso. En su lugar, quería abordar las actitudes y suposiciones subyacentes que habían llevado a la exclusión original. Jessica y Roberto llegaron juntos y podía decir por sus expresiones que habían discutido su enfoque para la conversación de antemano. Se sentaron en mi sofá con caras serias mientras yo tomé mi silla usual frente a ellos. La atmósfera formal se sintió extraña e incómoda, como si estuviéramos teniendo una reunión de negocios en lugar de una discusión familiar sobre sentimientos heridos y malentendidos. Roberto comenzó la conversación reiterando su preocupación sobre mi viaje de senderismo en solitario y su creencia de que debería haberles informado de mis planes antes de emprender lo que consideraban una actividad peligrosa. Enfatizó que me amaban y estaban preocupados por mí y que mi falta de consideración de sus sentimientos antes de tomar mi decisión había sido hiriente e inconsiderada. Jessica asintió junto con sus puntos, ocasionalmente añadiendo su propio énfasis a preocupaciones particulares. Escuché su presentación sin interrumpir, pero podía sentir mi frustración creciendo mientras continuaban enfocándose en su preocupación en lugar de abordar el problema original que había motivado mi caminata en solitario. Cuando terminaron, les hice una pregunta simple. ¿Entienden por qué me sentí obligada a caminar el monte Harrison sola? La pregunta pareció tomarlos desprevenidos e intercambiaron miradas antes de que Jessica respondiera que asumían que había querido demostrar algún tipo de punto, pero no entendían por qué ese punto era más importante que sus preocupaciones legítimas sobre mi seguridad. Respiré profundamente y comencé a explicar exactamente por qué su exclusión del viaje de senderismo había sido tan dolorosa y por qué había sentido la necesidad de demostrar mis capacidades. Les dije que ser despedida como demasiado vieja, sin ninguna consideración de mis habilidades reales o experiencia, me había hecho sentir invisible y disminuida. Expliqué que había estado haciendo senderismo por más de 40 años, que mantenía una rutina activa de ejercicio y que tenía más experiencia con actividades al aire libre que ambos combinados. Pero mamá, Jessica interrumpió, no estábamos tratando de herir tus sentimientos, solo estábamos siendo realistas sobre los desafíos del sendero y los riesgos involucrados. Le pregunté a qué riesgos específicos se refería y qué información había usado
para evaluar mi habilidad de manejar esos riesgos. Admitió que realmente no había investigado los detalles del sendero o considerado mi nivel real de condición física. Simplemente había asumido que alguien de mi edad no debería intentar una caminata desafiante. Esta admisión abrió la puerta para una conversación más honesta sobre sus suposiciones y actitudes. Les pregunté si alguna vez me habían visto fallar en completar un desafío físico o luchar con actividades que estaban dentro de mi rango normal de habilidades. Reconocieron que siempre había sido activa y capaz, pero insistieron en que las cosas cambian a medida que envejeces y que solo estaban tratando de ser cautelosos. Señalé que mientras las cosas efectivamente cambian con la edad, esos cambios son individuales y variados, y que la edad cronológica sola no es un predictor confiable de capacidad física. Les recordé mis actividades regulares del club de senderismo, mis clases de yoga y mi rutina de entrenamiento de fuerza. Les mostré los resultados de mi chequeo médico más reciente, que incluían elogios de mi doctor por mi excelente nivel de condición física y salud general. Les pregunté qué evidencia tenían de que estaba declinando o volviéndome menos capaz de manejar desafíos físicos. La conversación continuó por más de 2 horas, cubriendo no solo el incidente del senderismo, sino el patrón más amplio de suposiciones y comportamientos protectores que se habían estado construyendo durante los últimos años. Les di ejemplos específicos de veces cuando me habían tratado como si fuera frágil o incapaz, y expliqué cómo esos incidentes me habían hecho sentir condescendida y disminuida. Les dije que entendía su deseo de cuidar mi bienestar, pero que su enfoque en realidad estaba socavando mi independencia y autoconfianza. Gradualmente pude ver que mis puntos estaban comenzando a resonar con ellos. Roberto fue el primero en reconocer que tal vez habían estado haciendo suposiciones sin realmente considerar mi perspectiva o capacidades. Admitió que cuando lo pensaba objetivamente, no podía señalar ningún incidente específico o evidencia que sugiriera que me estaba volviendo menos capaz de manejar desafíos físicos. Sus preocupaciones habían estado basadas más en ideas generales sobre el envejecimiento que en cualquier evaluación realista de mi situación individual. Jessica tomó más tiempo en convencerse, pero eventualmente ella también comenzó a ver cómo sus instintos protectores habían cruzado la línea hacia control paternalista. Dijo que nunca había pensado sobre cómo se sentiría ser excluida de actividades familiares basándose en suposiciones sobre edad y capacidad. Admitió que si alguien hubiera hecho suposiciones similares sobre sus habilidades sin consultarla o considerar su experiencia, ella también habría estado enojada y herida. El momento decisivo llegó cuando les hice a ambos una pregunta directa. Si yo hubiera sido un hombre de 63 años con el mismo nivel de condición física, experiencia en senderismo y autorización médica de mi doctor, ¿me habrían excluido del viaje al Monte Harrison? Hubo un largo silencio mientras consideraban esta pregunta y pude ver la realización apareciendo en sus caras de que los estereotipos de género probablemente habían jugado un papel en sus suposiciones junto con prejuicios basados en la edad. Probablemente no, finalmente admitió Roberto. Creo que habríamos asumido que un hombre de tu edad, con tu experiencia, podría manejar la caminata. Jessica asintió en acuerdo, luciendo incómoda mientras procesaba las implicaciones de esta admisión. Estaban comenzando a entender que sus preocupaciones no habían estado basadas en evaluación objetiva de mis capacidades,
sino en prejuicios inconscientes sobre edad, género y lo que era apropiado para que su madre intentara. Hablamos sobre cómo esos prejuicios habían afectado no solo la decisión del senderismo, sino otras interacciones durante los últimos años. Les di ejemplos de veces cuando habían ofrecido asistencia no deseada o hecho sugerencias que implicaban que me estaba volviendo menos capaz, y les ayudé a entender cómo esos gestos aparentemente útiles en realidad se habían sentido condescendientes y despectivos. Comenzaron a ver el patrón de comportamiento que había culminado en la exclusión del senderismo. Para el final de nuestra conversación, ambos hijos se habían disculpado por su decisión original y reconocido que deberían haberme incluido en la planificación del viaje al Monte Harrison en lugar de hacer suposiciones sobre mis capacidades. Jessica dijo que estaba impresionada por mi exitosa caminata en solitario y admitió que ahora se daba cuenta de que había subestimado tanto mis habilidades físicas como mi conocimiento de seguridad al aire libre. Roberto expresó arrepentimiento por la forma en que habían comunicado su decisión y reconoció que su enfoque había sido irrespetuoso e hiriente. Más importante, establecimos algunas reglas básicas para interacciones futuras. Acordaron consultarme antes de tomar decisiones que afectaran mis actividades o asumieran limitaciones en mis capacidades. Yo acordé mantenerlos informados sobre mis planes de aventura, no porque necesitara su permiso, sino porque entendía su deseo de saber que estaba segura. También acordamos que si tenían preocupaciones genuinas de seguridad sobre cualquiera de mis actividades, expresarían esas preocupaciones directa y específicamente en lugar de hacer suposiciones generales sobre lo que era apropiado para alguien de mi edad. Las dinámicas familiares no cambiaron de la noche a la mañana, pero el incidente del senderismo y la conversación que lo siguió marcó un punto de inflexión en cómo nos relacionábamos entre nosotros. Durante los meses siguientes, noté que Jessica y Roberto comenzaron a tratarme más como el adulto capaz e independiente que siempre había sido, en lugar de como alguien que necesitaba su protección de los desafíos de la vida. Aún expresaban preocupación cuando emprendía nuevas aventuras, pero enmarcaban sus preocupaciones como preguntas sobre mi preparación y precauciones de seguridad en lugar de suposiciones sobre mi inhabilidad de manejar los desafíos. 6 meses después, finalmente hicimos ese viaje familiar de senderismo al Monte Harrison juntos. Fue sugerencia de Jessica y específicamente preguntó si estaría dispuesta a liderar el grupo ya que tenía la mayor experiencia con ese sendero particular. La ironía no se nos perdió a ninguno. La madre supuestamente demasiado vieja ahora estaba siendo pedida para guiar a sus hijos más jóvenes y menos experimentados por la misma montaña que una vez consideraron demasiado desafiante para ella. La caminata grupal fue en realidad más difícil que mi viaje en solitario había sido, porque tuve que ajustar mi ritmo para acomodar el nivel de condición física de Roberto y la inexperiencia de Jessica con terreno empinado. Pero también fue más gratificante en muchas formas, porque estábamos compartiendo la aventura como familia y construyendo nuevos recuerdos juntos. En la cumbre tomamos fotos de los 3 juntos y no pude evitar sonreír mientras recordaba la foto en solitario que les había enviado meses antes que había comenzado todo este viaje de entendimiento. Mirando hacia atrás a toda la experiencia ahora, me doy cuenta de que el incidente del senderismo me enseñó algo importante sobre defenderme y negarme a aceptar las limitaciones
de otras personas en mi vida, incluso cuando esas personas son miembros de la familia que afirman tener mis mejores intereses en el corazón. A veces las personas que más nos aman pueden lastimarnos más profundamente al tratar de protegernos de desafíos que somos perfectamente capaces de manejar. A veces tenemos que demostrar nuestras capacidades de maneras dramáticas antes de que otros nos vean como realmente somos, en lugar de como asumen que somos. También aprendí que la discriminación por edad puede ser sutil y bien intencionada, viniendo de personas que genuinamente se preocupan por nosotros, pero que han absorbido los estereotipos de la sociedad sobre lo que las personas mayores pueden y no pueden hacer. Luchar contra esa discriminación requiere no solo palabras, sino acciones, demostraciones concretas de capacidad que fuercen a otros a confrontar sus suposiciones y prejuicios. La foto de la cumbre de la montaña aún está enmarcada en el mostrador de mi cocina, no como un recordatorio del conflicto con mis hijos, sino como un símbolo de mi negativa a ser disminuida o marginada por las expectativas de otras personas. Me recuerda diariamente que soy la autoridad última sobre lo que puedo y no puedo hacer, y que la edad es solo un número que no define mis capacidades o limita mis aventuras. Mis hijos también aprendieron algo importante, que su madre sigue siendo la mujer fuerte y capaz que los crió, y que tratarla con respeto significa confiar en ella para tomar sus propias decisiones sobre su vida y sus aventuras. Aprendieron que el amor no te da el derecho de controlar a otra persona, incluso cuando esa persona es tu madre e incluso cuando tus intenciones son buenas. Ahora, 2 años después, nuestras aventuras familiares incluyen a todos los que quieren participar sin importar la edad. Tomamos decisiones juntos, planeamos juntos y apoyamos las metas y desafíos de los demás en lugar de hacer suposiciones sobre quién puede manejar qué. El respeto fluye en ambas direcciones. Consulto con ellos sobre mis planes no porque necesite permiso, sino porque somos familia y nos preocupamos por el bienestar de los demás. Y sigo haciendo senderismo, aún empujando mis límites, aún demostrando que 65 años es solo el comienzo de un nuevo capítulo en lugar del final de una vida activa. Las montañas aún me llaman y aún respondo con piernas fuertes, una mente preparada y la confianza ganada a pulso, que viene de negarse a aceptar la definición de cualquier otra persona sobre lo que soy capaz de lograr.